Hola, bienvenidos. Dos temas para el programa de hoy, dos bloques y dos bloques. Cuando renunció el fiscal Jorge Díaz como fiscal de corte, asume como fiscal subrogante el doctor Juan Gómez. A partir de ahí y sobre todo, bueno, la pandemia, ¿se acuerdan que no evitó que avanzara relativamente rápido la ley de urgente consideración? Digo, si es de urgente consideración, tiene que avanzar relativamente rápido. Seguro, nos encontramos con casi 500 artículos, entonces por eso meto el relativamente. Pasado eso, me consta que altos dirigentes del Partido Nacional, es decir, muy cercanos al presidente, tuvieron una serie de encuentros para ver quién iba a ocupar o quién va a ocupar o cuáles nombres podrían estar arriba de la mesa. Recuerden ustedes que el fiscal Jorge Díaz, el exfiscal Jorge Díaz, había sido uno de los primeros jueces del crimen organizado, o sea, era la pata del Poder Judicial que venía a la Fiscalía, que pertenece al Poder Ejecutivo, a pesar de su independencia técnica, o con independencia técnica del resto de los integrantes del Poder Ejecutivo, con el presidente a la cabeza. Intentamos en estos días, con Bruno Barreto de la producción de Poder Ciudadano, hacer un debate de por dónde debe pasar o cómo debe ser o cómo llegar a un acuerdo lo más amplio posible para elegir un fiscal de corte. Bueno, es probable que no hayamos golpeado la puerta adecuada, porque incluso algún exfiscal que es diputado, no le voy a decir quién es, pero es nada más que nada menos que Gustavo Zubia, nos dijo que hoy, por ejemplo, no podía venir porque tenía una actividad más importante. Es lógico, si hay una actividad más importante, que alguien que hace un año y medio que está hablando de esto no pueda venir al programa. Pero tampoco en el Frente Amplio había ánimo de hablar públicamente de esto, ni en el Partido Colorado y ni en el Partido Nacional. Repito, pido disculpas si no golpeamos la puerta adecuada y hay legisladores de todos esos partidos que sí querían hablar. Una de las puertas que golpeó la producción es la del doctor Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, profesor universitario, abogado especializado en Derecho Constitucional. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Era necesaria esa introducción, tal vez un poco larga, porque hay mucha gente que habla y a veces habla hasta en las redes, pero después a la hora de venir a un programa no viene. Y me consta que no es con este programa, es que prefieren públicamente a veces no hacer ola. Vamos a hacer un disparador. Bueno. O presentar un disparador que justamente produjo Bruno Barreto con la edición de Nacho Mastandrea. Porque Díaz negocia con los presos. Es una rendición de cuentas y es al mismo tiempo una despedida del servicio público. Tienen apariencia delictiva. Porque Díaz negocia con los presos. Con el rico negocia por plata. Él lo dice además, no lo estoy acusando. Y con el pobre negocia con prisión. A Balcedo le lavó 11 millones de dólares el fiscal. Balcedo trajo 15 millones de dólares robados de la Argentina y no sabía cómo justificarlo, se lo quitaron, le dio 4 millones de dólares a la fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le devolvió 11 millones. Hay fiscales anti-Díaz y fiscales pro-Díaz. Es una rendición de cuentas y es al mismo tiempo una despedida del servicio público. Esta decisión estaba tomada desde el año pasado, fines del año pasado, la iba a comunicar a fines del año pasado. En ese momento renunciar había sido un acto de deslealtad institucional, porque en definitiva no había fiscal adjunto y no podíamos tener alguien que realizara la transición. Creo que no es una buena práctica creer que el fiscal de corte puede decirle a uno haga tal cosa, esto es tal delito, es esto. No, mire, estas actuaciones están acá, considérelas. Si hay elementos que usted considere que tienen apariencia delictiva, por supuesto tiene la capacidad y el deber, es un poder deber. No se piensa en que la Fiscalía es un organismo fundamental. El fiscal Díaz dejó una impronta que me parece que no se terminó. Hay fiscales anti-Díaz y fiscales pro-Díaz. Ellos mismos se relacionan de esa manera, lo cual genera una situación que yo entiendo que es muy grave para la ciudadanía, porque uno lo que quiere en la Fiscalía, como en el Poder Judicial, es la ecuanimidad. Permanentemente se ve a la Fiscalía con un enfoque crítico desde donde
cada uno de los integrantes del sistema político piensan que debe apuntar a la Fiscalía. Y esto hay que pensarlo en una globalidad. Y si no se piensa en una globalidad, no se piensa en que la Fiscalía es un organismo fundamental para que el Estado lleve adelante la pretensión punitiva. En algún momento hay que ponerle punto final al informe porque podríamos haber agregado, yo que sé, a Gandini, diciendo hace pocos días que le llamaba la atención la rapidez con que la Fiscalía actuaba contra algunos dirigentes del Partido Nacional, algunos casos que involucraban al gobierno y que antes era más lento. Y bueno, ahí le salió al cruce la fiscal Fossati del caso Astesiano, la propia gremial de... ¿Hay que cambiar el sistema con el que se elige el fiscal de corte? A mí me parece que sí. Es decir, el pasaje del doctor Díaz por Fiscalía está en el pasado, pero dejó una reforma muy importante. Además, el doctor Díaz, sin perjuicio de todo lo que se diga, es un hombre muy inteligente y muy trabajador. Eso hay que reconocérselo. Sí, transformó la Fiscalía. Totalmente. Fue una excepción también, porque nosotros tenemos la tradición de que los fiscales se extraen de los fiscales. Y Díaz vino del Poder Judicial, o sea, fue un juez que pasó. Bueno, después está el doctor Gómez, que es muy trabajador también, fiscal adjunto que quedó como... Y bueno, todo lo que podemos decir de Fiscalía, ¿no? Del cúmulo de trabajo, etcétera. Yo no le hago señalamientos políticos a si activan o no un expediente, en eso no puedo decir nada. Lo que hay que cambiar es el régimen de selección del fiscal, porque... ¿Cómo es hoy, para ir entendiendo? Bueno, hoy los fiscales siempre fueron una persona muy importante, pero un perfil muy bajo, y ahora ante el cambio del proceso penal, casi que sustituyen en el buen sentido parte de la tarea del Poder Judicial. O sea, todo el trabajo, buena parte del trabajo lo hacen ellos, que antes lo hacía el juez, y el juez que es imparcial es el que resuelve. El fiscal no es imparcial. Eso hay que tenerlo muy presente. El fiscal, si quiere perseguir a una persona, puede hacer de todo para perseguirlo porque no tiene la nota de imparcialidad. No puede plantar un delito, pero digo... No puede plantar un delito porque comete un delito. Exacto. Pero hay que partir de base que el fiscal no es imparcial, es parcial. Y esa parcialidad la puede reflejar en muchos de sus actos. Como es el abogado no es imparcial. El juez es el imparcial. Entonces, actualmente, la elección del fiscal la prevé la Constitución en el numeral 13 del artículo 168 y dice que el fiscal de corte lo designa el Poder Ejecutivo con venia de la Cámara de Senadores. Con un porcentaje X que no es fácil alcanzar. Que no es fácil alcanzar, ¿por qué? Porque el cargo se politizó, lamentablemente. Entonces ahora los partidos, sin los votos del Frente Amplio no se llega al quórum que se necesita, y sin los votos de la coalición, un candidato. Entonces yo entiendo que los partidos políticos hoy en el gobierno están buscando un candidato que políticamente les sea simpático. Yo entiendo eso. Y lo digo así porque me parece que es así. ¿Pero necesitamos a alguien simpático o alguien idóneo? No, necesitamos una persona que sea, primero que salga de la propia Fiscalía, o sea, que sea de carrera de la Fiscalía. La Suprema Corte de Justicia se integra en forma media parecida, tiene 5 ministros, los elige el Senado, por 2/3 de votos de sus integrantes, etcétera, y si no se llega a ese quórum, en la reforma del 67 se incorporó un segundo inciso al artículo 236 que dice que vencidos los 90 días sin que el poder político se ponga de acuerdo en quién va a ser el ministro de la Corte, asciende como ministro de Corte el juez del Tribunal de Apelaciones más antiguo. Entonces le toca al que le toca. Bueno, nosotros ahora hace mucho tiempo que tenemos un fiscal subrogante que está de fiscal titular, que él mismo expresa que no quiere continuar en esa función, que dice que es inconveniente. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la forma de designación. ¿Por qué no se ha designado al fiscal de corte hoy? Por el problema de los partidos políticos, que no se ponen de acuerdo en un nombre. Que tengan un currículum, que hayan sido excelentes fiscales, que hayan estado por toda la República, yo creo que a los partidos les interesa no tanto, le interesa el perfil del fiscal. Entonces yo ahora, y esto yo diría que lo anuncio acá, redacté un proyecto de reforma constitucional que lo voy a presentar la primera semana de noviembre, porque hay que presentarlo a la presidenta de la Asamblea General, que es la Escrivana Argimón, que asume la presidencia de la República ahora en virtud del viaje del presidente de la calle a Japón, en el cual
en el buen sentido, tomo la idea de la Suprema Corte y la incorporo a la elección del fiscal de Corte. Entonces, en un texto que no hay que entrar en muchos detalles, pero la idea es la siguiente. El fiscal de Corte continúa siendo designado por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, como es ahora. Pero se agrega en ese proyecto mío que si pasados 90 días el sistema político no acordó un nombre, automáticamente ingresa como fiscal de Corte el fiscal letrado titular que tenga más antigüedad en el cargo. Y si hubiera dos fiscales con la misma antigüedad, que puede suceder, aquel fiscal que haya ingresado primero al ministerio, a la fiscalía. Entonces ahí asume el que está en la lista, al que le toca por antigüedad, que es un fiscal muy formado porque llegó a eso. Y ahí se termina de qué partido es, a quién votó, a quién no votó o con simpatía política. Esa solución que se dio para la Suprema Corte de Justicia en la Constitución del 67 ha hecho que en casi todos los ministros que están en la Corte hoy, los partidos políticos se despreocupen de seleccionarlo expresamente y dejen que suba el que le toca. Y esa para mí es la solución en Fiscalía. Ahora, el procedimiento que yo empleo, en 30 segundos le digo, es el literal B del artículo 331, que pide que yo presente el proyecto en la presidencia de la Asamblea, que lo voy a presentar en noviembre, y la presidenta lo tiene que mandar a la Asamblea General, que somos 130. Si en la Asamblea General se consiguen 52 votos de los 130, 52, 2/5, ya queda aprobado el proyecto. Entonces yo tengo mucha esperanza de que se consiga, pues solo la coalición somos más de 52. Y si el Frente Amplio también, si suma la idea, podemos superarlo. Y bueno, después se plebiscitará en octubre del 14 con las elecciones nacionales. Del 24. Del 24, perdón. Y ahí quedó resuelto el problema, para siempre. Vamos a seguir en tema. Le quiero hacer algunas preguntas más con respecto a esto de si esto es primicia, o sea que el resto de sus colegas en la Cámara todavía no sabe qué es lo que piensan porque no lo conoce. No lo conocen. No lo conoce. Lo anuncio acá. Es un tema que encontraba, una idea que la terminé de redactar ayer. Así que mire que es muy fresquito, reciente. fresquito. Sí. Permítame una pausa. Seguimos en instantes con el diputado Eduardo Lust. Recuerden que si quieren alquilar un auto, GIF Rentacar. GIF Rentacar si quieren alquilar un auto. Y ese teléfono es el de GIF Rentacar, no es el del programa. Lo aclaro siempre porque si llaman ahí para decir algo del programa, solo les van a poder ofrecer un auto de primer nivel, el auto que puedas pagar y no van a llegar al programa. Aquella idea de un triunvirato que fue fuertemente criticada, de que fuera un triunvirato de fiscales, ¿murió al nacer? Bueno, es la idea del doctor Subía. Nunca se presentó formalmente. Es una idea que el doctor Subía propuso y quedó para la discusión. El día que se discuta, bueno, se resolverá. Algunos actores políticos se pronunciaron. El propio presidente de la República, que en su momento que hizo algún comentario como que lo veía. Pero el problema del triunvirato es el problema de la elección. Es decir, ¿por qué poner un triunvirato? No se ponen de acuerdo para elegir uno, bueno, capaz que de repente, pero también sería más político. Y capaz, ¿no? El fiscal tiene que ser una persona técnica y le toca al que le toca. El fiscal Gómez tiene 46 años en fiscalía de funcionario. O sea que si llegó a fiscal, debe tener sobradas aptitudes, ¿no? Y condiciones. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en una función casi jurisdiccional. ¿Cuál es el tema que puede justificar, entre comillas, que se pretenda tenerle, que yo no comparto claramente? Es que el fiscal no es imparcial. Eso hay que decirlo. Y depende del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República y el Ministro de Educación y Cultura, son los jerarcas del fiscal. Pero está muy mal. Eso por un cambio orgánico en la ley de fiscalía. Pero desde el punto de vista filosófico eso no debería influir. Entonces, que llegue a la fiscal el más apto. Si el sistema político no sabe cuál es el más apto, la selección natural de Darwin.
el fiscal más antiguo como titular del cargo debe ser muy apto. Y bueno, que asuma él. 10 años es el cargo, no puede ser reelecto. Y en eso se respeta el régimen actual, los 10 años y la no reelección. Estamos hablando de 10 años, ¿cómo es el régimen actual de tratar de que sea en el medio de un periodo para que no empiece y termine con un gobierno? De repente? Claro, es así, o que pase 3 gobiernos de pronto. Hay otro, lo llevo a otro tema rápidamente, Sí. porque bueno, quedó presentado este proyecto de ley y vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona. Hay otros organismos de Contralor que la Constitución no marca de ninguna manera la obligatoriedad de representación proporcional. Corte Electoral, por ejemplo. Pero históricamente, más o menos, lejos de las elecciones, se busca que el partido que ganó de repente tenga un poco más peso que los otros. ¿Cómo ve eso? Porque además ahora se supone que tendría que haber una renovación y no hubo. No hubo también por motivos políticos. La Corte Electoral son 9 ministros. La Constitución dice 5 imparciales, que eso es relativo, pero... Sí, es como los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Exactamente. Alguien, un cuadro tienen. Y 4 que no son imparciales, que representan a los partidos políticos en el mismo porcentaje que se consiguió en la Cámara, en el Poder Legislativo, por el cuerpo electoral. Entonces ahora, de esos 9 ministros, si se respetara eso que no se está respetando, tiene que entrar un ministro o una ministra representante de Cabildo Abierto y perder un cargo el Partido Colorado. Y bueno, el Partido Colorado no está dispuesto aparentemente a perder ese cargo y por lo tanto el representante de Cabildo Abierto no puede ingresar. Eso se está negociando hace mucho tiempo. Se está yendo el tercer año ya, El tercer año, no se llega al quórum, que sí, que se exige de votos en el Parlamento, entonces veremos si lo podemos resolver el año próximo, pero es un cargo que no significa nada, porque nadie duda de la idoneidad de los ministros actuales, ni de la transparencia del acto electoral. Pero la Constitución lo dice expresamente, 4 representantes de los partidos políticos, que son políticos. Y en el caso, por ejemplo, de organismos como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo. Ese no, porque es un órgano de naturaleza jurisdiccional, igual que la Suprema Corte. O sea, ahí no hay que entrar, ahí se entra. Ahí uno mira los nombres y ve que hay mucho político también ahí. En el Tribunal de lo Contencioso no. Perdón, en el Tribunal de Cuentas, sí, perfecto, ahí está. Bueno, el Tribunal de que fue lo que quise decir al principio, claro. El Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas es un órgano extraordinario, el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que nosotros, y me incluyo, no le damos el valor que tiene. Porque el Tribunal de Cuentas se integra con 7 ministros también que deben respetar la proporcionalidad del cuerpo electoral. Pero el secreto del Tribunal de Cuentas es que tiene un cuerpo de contadores, escribanos y abogados extraordinario, que ellos estudian la legalidad del gasto. Lo que hacen es eso. Y prácticamente no hay demasiados precedentes que los ministros del tribunal voten en contra de un informe de sus asesores, que son funcionarios de carrera. Y cuando ellos observan un gasto, lo que le dicen al tribunal es que el gasto es ilegal, no que es inconveniente. Dice, mira, a mí no me importa si es conveniente o inconveniente, es ilegal el gasto. Y el Tribunal de Cuentas observa más o menos de gastos ilegales 60.000 por año. Y es la cifra real, 60.000 gastos, o sea, son 60.000 ilegalidades. Ilegalidades. Claro, y la Constitución, que es muy buena, mire lo que dice. Cuando el Tribunal de Cuentas dice que el gasto es ilegal, el jerarca que ordenó el gasto puede decir, bueno, eso lo dice usted, yo pienso que es legal. Entonces puede resistirse a la calificación del Tribunal de Cuentas. Le puede decir que el Tribunal de Cuentas se equivocó. Y ahí la Constitución dice que si eso sucede, que el Tribunal de Cuentas sostiene que es ilegal y el jerarca dice que es legal, tiene que ir a la Asamblea General. Lo dice la Constitución. Y el constituyente con mucha sabiduría dice, a sus efectos, usó esas palabras, para decir, bueno, que la Asamblea General resuelve qué hace con eso. Y la Asamblea General, desde tiempo inmemorial, o sea, desde siempre, lo que hace es colgar la observación desde que existe página web en página web. Y si no la archiva, no la trata, no trata las observaciones. Ahí yo soy miembro de la Asamblea General, o sea que yo soy responsable de ese vicio también. Entonces, si pasa determinado tiempo y no hay pronunciamiento, se hace lo que el jerarca dice, o sea, el gasto ilegal. Y eso es lo que sucede. Y es moneda corriente, son miles por año sí, también. Claro. En el último año del presidente Vázquez fueron 90.000. El primer año del presidente Lacalle, 63.000. O sea, gastos ilegales que se repiten y terminan aprobándose. Totalmente. Ahora, claro, muchos de esos gastos ilegales son, yo diría, comprensibles. Por ejemplo, usted tiene que comprar algo y no tiene dinero, pero como sabe que el mes que viene cobra la factura, dice, lo compro sin dinero porque el mes que viene lo tengo.
Y bueno, y hay una cantidad de observaciones que son de ese tipo. Pero hay otras que son realmente importantes que no se atienden. Hay que reglamentar eso. Nos quedan 4 o 5 minutos y quiero llevarlo a 2 temas. Finalmente hay un fallo en primera instancia de la justicia que deja en suspenso el decreto que cambiaba el etiquetado de las cajillas de cigarrillos. ¿Cómo vio todo ese episodio en el que ayer me decía el presidente de ACE que él, bueno, no tienen por qué avisarle, ¿no? Pero que se enteró por la prensa? Es obvio que el ministro de Salud Pública no sabía nada. Bueno, ahí el Poder Judicial lo que hizo, dictó una sentencia de amparo. El amparo es una herramienta muy buena, relativamente nueva en el Uruguay, donde el juez tiene que ver si el accionar del Estado es manifiestamente ilegítimo. O sea que si el juez entiende que el accionar del gobierno es ilegítimo, él lo que puede hacer es dictar una medida cautelar de suspender una aplicación para que el tema de fondo se resuelva luego. La jueza que entendió en el tema, una sentencia muy fundada, de más de 50 páginas, pero con mucho argumento de la ilegitimidad del acto, dictó esa sentencia, que es una sentencia muy particular, porque la sentencia dice que lo suspende hasta que un recurso que se presentó en la Presidencia de la República sea resuelto. Y para resolver ese recurso, entre el tiempo que lleva la Presidencia más el Tribunal de lo Contencioso, que después entiende, son más o menos 3 años, 2 años y medio. Entonces, de hecho, la suspensión del Poder Judicial implica, yo diría, el descarte del decreto. Ahí lo que va a suceder es que el Poder Ejecutivo lo puede recurrir, que tiene 3 días para hacerlo a partir de hoy, hábiles, y va a ir a un tribunal de apelaciones. Si el tribunal de apelaciones resuelve revocar el decreto sigue. Porque no hay casación acá en este caso. No. Si el tribunal de apelaciones confirma la sentencia, hay que esperar 2 años. 3 años. Y lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es no recurrirlo. Entonces, de hecho, lo deja, pierde efectividad. Desde el punto de vista del fondo, eso formalmente. De fondo, yo creo que para la política uruguaya antitabaco no fue un decreto conveniente. O sea que me parece simpático que esté suspendido. Lo llevo al tramo final. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, fue convocado ayer en régimen de comisión general para hablar de este proyecto Neptuno, esta iniciativa privada que promueve la construcción de una planta potabilizadora en el Río de la Plata por la eventualidad de que Aguas Corrientes, por ejemplo, o el río Santa Lucía, que es la principal cuenca que abastece el área metropolitana, pudiera tener inconvenientes. La primera pregunta es, ¿cómo vio esta iniciativa privada? Porque ayer el ministro insistió, y vamos a seguir después en el tercer y cuarto bloque con otro invitado hablando de esto, insistió que el agua la va a seguir generando OCE, que la inversión es privada en el comienzo. Sí, bueno, es un caso que hay que esperar un poco. El ministro ayer dijo eso, también dijo que antes de fin de año, 2022, estaría resuelto el tema, aprobado. Y luego hay permisos ambientales que hay que tramitar durante el 23 y que se empieza la construcción en el 24, o sea que él ya lo da por hecho y que se inaugura en el próximo gobierno. A mí me parece, primero, que una empresa, el proyecto de la empresa es como una serie de Netflix, es así, nos reunimos 4 empresarios, porque es así, nos reunimos 4 empresarios en un concurso de ideas y encontramos el agua potable infinita. Parece una serie de Netflix, ¿no? Una buena presentación. Eso no lo hicieron los empresarios, eso lo hizo OCE, que es la especialista que hace años está buscando agua potable. Ahora aparece esa empresa diciendo nosotros hacemos todo, a cambio de cierto dinero, y ustedes luego venden el agua, cuando es un proyecto que hay otros que salen mucho menos, que ya están muy avanzados, el de Casupá, que es el que todo el mundo habla, entonces no se entiende bien el sentido de este proyecto. Además hay otra cosa, si el proyecto se aprueba hay que llamar a licitación y en la licitación se puede presentar usted. Sí, y estas empresas pueden ganar o no. Y claro, se puede presentar cualquiera. Si no hay llamada a licitación y hay una asociación de OCE con la empresa, se necesita ley, artículo 188 de la Constitución, no se puede asociar. Entonces, desde el punto de vista, yo diría que hay que actuar con prudencia. No está mal buscar agua potable, esperar los informes, y nosotros ayer en el Parlamento dimos una respuesta de expectativa y hicimos 8 preguntas que fueron contestadas y las estudiaremos. Pero así, como primera idea, parecería que no fuera conveniente el proyecto.
Doctor Luz, gracias como siempre, siempre dispuesto a participar del programa y ayudarnos cuando tenemos algunas consultas que tienen que ver con la Constitución y otros temas en los que, bueno, usted es además un docente universitario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos por Salto, ¿está yendo los viernes a dar clase allá? Sí, me voy esta noche, desde el año 93. ¿Desde el año 93? Sí, hace muchos años que voy a Salto y en un día damos lo que acá se da en 4. O sea, yo acá tengo clase de lunes a jueves de 20 a 22 y los viernes de 8 a 12 y de 19 a 21 en Salto. Bueno, buen viaje, casi 30 años dando clase allá, ¿no? Sí, soy el más antiguo, uno de los más antiguos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, sobre esto, este proyecto que fue este proyecto Neptuno, Arasatí, vamos a seguir en instantes aquí en Poder Ciudadano. Mensaje sobre todo para los hombres que miran este programa, pero bueno, también para las mujeres que quieren hacer un regalo. Estoy hablando de Men's Factory. Ingresá a mensfactory.com.uy o concurría al amplio local que está aquí en la proa de Francisco Acuña de Figueroa y Avenida del Libertador. Lunes a viernes, 9:30 a 18:30, 9:30 a 18:30 y los sábados de 10 a 14. Vamos a recibir con mucho gusto a Edgardo Ortuño, es director de OCE en representación del Frente Amplio, ha sido ministro de Industria, ha sido diputado. Bienvenido. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Por favor. Tenemos un disparador para darle pie a estos dos tramos finales del programa de hoy. Agua para 20 días en aguas corrientes. Cuando asumió esta administración había agua para 20 días en aguas corrientes, entonces entendemos que ese problema importante debe ser solucionado. En ese marco se presentaron 5 iniciativas privadas, OCE seleccionó una. Sigue siendo un anuncio un año y medio después con más inconsistencias, como lo señalaban los compañeros, con incertidumbre respecto de una serie de consultas muy importantes que se hicieron hoy y además dejando de lado lo que efectivamente era un trabajo serio, riguroso con los técnicos de OCE, con apoyo de consultorías y financiamiento aprobado, como era Casupac, iba a resolver el problema. Hay momentos en los que no se va a poder potabilizar porque el agua tiene un nivel elevado de salinidad. Eso es así, pero tenemos solución para el resto de los días del año, donde hoy tenemos un problema. Las zonas son variadas, hay en diferentes departamentos del país, más bien en la zona sur y un poquito hacia el este del país, podría decir que está la mayoría de los lugares que tienen dificultades. Hay que explicar con claridad que este no es un problema de contaminación, es un problema natural que surge a nivel geológico de generación de este arsénico. Hay un nivel determinado, la exigencia ha aumentado, digamos, en cuanto a los niveles permitidos y hay que tener, digamos, el agua en calidad en base a esos nuevos niveles. El proyecto Neptuno fue presentado y tengo por acá por las empresas ACEM, Berque, Ciencia y FAS, unidas en lo que se ha denominado el Consorcio Aguas de Montevideo y busca justamente, como decía el ministro, instalar una planta potabilizadora que tomará agua bruta del Río de la Plata en la zona de Arasatí en San José. Bueno, la palabra de Edgardo Ortuño va a ser la palabra de un representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, o sea que tiene lógicamente representatividad la posición del Frente Amplio con lo que nos diga Ortuño. Los pros y los contra para ir de lo general a lo particular de una iniciativa de este tipo, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, yo creo que los pros tienen que ver con el consenso que incluso quedó plasmado en el Parlamento en la comparecencia del ministro, que tenemos todas las fuerzas políticas y creo que también a nivel académico y social, de que el Uruguay debe encarar obras, proyectos, inversiones
que fortalezcan y aseguren el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana del Uruguay, donde vivimos el 60% de las uruguayas y uruguayos. O sea que estamos hablando de algo realmente importante. Y esto es así porque distintos estudios hechos en distintos momentos por técnicos de OCE y externos confirman que no más de 20 años, en el 2045, la demanda, es decir, la necesidad de agua potable que tendremos en esta región superará nuestra capacidad actual de producción. Hoy tenemos un tope de producción que está en el entorno de los 700.000 metros cúbicos por día, y en ese horizonte se proyecta un consumo de 840.000 metros cúbicos. Entonces, tenemos que hacer algo. Como bien se decía en el tape de inicio, las administraciones anteriores venían trabajando en un proyecto, que es el proyecto de una represa sobre el arroyo Casupá, que se decidió luego de un estudio de todas las alternativas posibles, de 5 alternativas posibles que se hizo en 2013, que descartaron la toma del Río de la Plata, del agua del Río de la Plata, por los problemas de salinidad que tiene el río y por los altos costos que supondría la potabilización de agua de esa fuente. Pero lo que quiero destacar es que ese estudio de 2013 ratificó las conclusiones del estudio realizado en 2001 en el plan director de OCE. En 2001 la fuerza política que gobernaba no era el Frente Amplio, pero más importante aún es que ambos estudios reafirman lo que indicó una consultoría muy importante con participación de muchos ingenieros y el auspicio de la OEA en 1970, que estudió la situación de las fuentes y de las demandas para abastecer el agua potable en esta región tan importante del país, y hizo 2 recomendaciones. Fíjense la vigencia, esto es 1970, dijo: hay que hacer una represa en Paso Severino, ¿ah? Eso fue en 1970, el Uruguay la construyó en 1986-87, quedó operativa, nos cuesta algunos años encarar estos proyectos grandes, y en segundo lugar recomendó la solución de hacer una represa en el arroyo Casupá. Es decir, que de larga data los ingenieros actuantes han recomendado esa solución. Es obvio lo que está diciendo, pero subrayo simplemente, son represas que son reservorios gigantescos de agua, obviamente. Exacto. Es un buen subrayado, porque para abastecer de agua potable necesitamos, en primer lugar, la reserva de agua potable. Hay mucha agua, seguramente está diciendo quienes nos están mirando, pero el tema es la capacidad de gestionar esa agua, es decir, de tenerla embalsada, de tener guardada el agua cuando más la necesitamos, que es en el verano, ¿no? Donde naturalmente, por un lado, nosotros consumimos más agua, y por otro lado bajan los caudales de los ríos y de las fuentes de agua. Bueno, entonces el gobierno deja un proyecto, una solución que estaba largamente estudiado, con los estudios de ingeniería, con los estudios ambientales prontos y con el financiamiento de la CAF aprobado, para aceptar una iniciativa privada, naturalmente en línea con lo que el gobierno se planteaba hacer, que es este proyecto Neptuno, que al día de hoy tiene, y voy a los contras, el primer problema es justamente las debilidades que tiene la calidad del agua del Río de la Plata, fundamentalmente la salinidad, razón por la cual se descartó desde 1970 en adelante en todos los estudios. Y la salinidad plantea un obstáculo insalvable, porque cuando está en niveles por encima de lo admitido, la planta potabilizadora de Arasatí, que plantea construir el proyecto Neptuno, tendría que estar detenida porque no se puede potabilizar el agua por determinados niveles de salinidad. Lo reconoció el ministro ahí en lo que veíamos recién. Lo reconoció el ministro. Al inicio del proyecto, cuando se presenta la iniciativa, que yo quiero destacar, porque a veces se habla de palos en la rueda y demás, nuestro espíritu es constructivo. Empecé diciendo hay que encarar este tema. Digo ahora, porque lo he dicho mucho, el gobierno tiene la legitimidad de plantear otros proyectos. Lo que no puede es hacer cualquier cosa y a cualquier costo, si no asegura al país la solución de este problema. Y entonces, el tema de la salinidad entonces no queda resuelto. Nosotros planteamos desde el inicio: estudien este tema,
lo advertimos, se nos dijo es muy puntual y esporádica la presencia de salinidad, por lo tanto se puede hacer, porque hago una acotación técnica, se está proponiendo una planta igual a la de Aguas Corrientes, que es la que abastece a nuestra región, que es una planta convencional, no es una desalinizadora o desaladora, como dicen los israelíes, que tienen muchas de estas plantas, porque bueno, están en aquel desierto y en esas condiciones tan duras. Bueno, exigimos estudios actuales, porque esas afirmaciones eran en base a datos de 2003 y 2004, y lo que nos dio es que en este último año, durante todo el verano, que es justamente cuando más necesitaríamos la planta, existió salinidad muy por encima de los niveles admitidos para la potabilización. Dicho de otra manera, si hubiéramos tenido el proyecto Neptuno construido, lo hubiéramos tenido parado durante enero, febrero y marzo, que es cuando lo necesitamos. Que aquí me tomo el atrevimiento de corregir al ministro lo que decía recién. No es que la precisemos durante todo el año la planta. Nosotros tenemos una capacidad de producción y un consumo promedio de 650.000 metros cúbicos por día. Pero en invierno baja a 580.000, ¿tá? Y sube y trepa al punto que tuvimos el pico histórico, el mayor consumo en toda la historia del Uruguay, en este enero, que seguramente todos recordemos aquella ola de calor, que llevó el consumo a 702.000 metros cúbicos, que pudo ser abastecido por Aguas Corrientes. Es decir, que pasando raya, lo que produce Aguas Corrientes, la planta actual que tenemos, se sobra durante todo el año, salvo en el verano. Por eso es tan importante cuestionar que este proyecto, si no se soluciona el tema de la salinidad, no tiene razón de ser y mucho menos justifica una inversión millonaria con una gestión privada que es a su vez mucho más costosa que la gestión de OCE, que es otro tema del que podemos conversar. Lo vamos a hablar en el próximo bloque. Le pregunto para el final, hay una decisión soberana de que el agua potable solo la produce y la vende OCE. No es decir, el agua potable es propiedad del Estado. ¿Es inconstitucional una propuesta de este tipo? ¿Tiene alguna cuestión que pueda poner en duda la legalidad? Nosotros queremos ver el contrato que se plantea, es decir, el vínculo y las condiciones que se plantea para este proyecto. Sí sabemos, porque ha habido muchas declaraciones de representantes del gobierno, que hay una inclinación hacia la gestión privada. Nosotros en ese sentido lo que decimos primero es muy inconveniente y un muy mal negocio para el país, porque el propio consorcio y su empresa asesora en estos aspectos, que es KPMG, demostró que había 5 alternativas para realizar este proyecto y la menos costosa, la más sencilla y eficiente era hacerlo como siempre lo hizo OCE, es decir, contratar la construcción, después recibir las obras y hacerse cargo de todo el proceso de potabilización. El gobierno ha manifestado su inclinación por las opciones 4 y 5, que suponen el financiamiento del privado y, aquí voy a la respuesta a tu pregunta, la operación de la planta, planteaba la alternativa 5, o al menos el mantenimiento de la planta por parte del privado. Nosotros creemos que si se va por ese camino, ¿no?, además de ir por un camino mucho más costoso, 1.300 millones de dólares contra 725 de la gestión pública, ahí sí estaremos violentando lo que dispone la Constitución, porque la Constitución es clara, artículo 47, el servicio de agua potable deberá ser prestado directa y exclusivamente, dice la Constitución, por una persona jurídica estatal, y claramente eso es OCE y no son las empresas privadas. Así que el gobierno dijo ayer, el ministro, que el tema no está resuelto, que no hay proyecto todavía. Estaremos muy atentos a cuál es el camino o el modelo de negocio, de gestión que elige el gobierno, pero advertimos esto: ya sabemos que es mucho más caro privado y ya sabemos que tiene problemas de colisionar con la Constitución. Bien, vamos a volver a ampliar algunos de los conceptos que nos ha dicho el director Ortuño y otras preguntas que tienen que ver, obviamente, con su conocimiento desde el directorio de OCE. Ya venimos.
Son varias preguntas para 8 o 9 minutos que nos quedan en este bloque final. Una que es bien de ignorante, es decir, lo confieso, no se la quise hacer ni en la pausa. En la administración anterior, yo vi, porque ando mucho en la calle, decenas de cuadras, o sea, miles de metros, o sea, varios kilómetros de cambio de la cañería antigua por caños mucho más duraderos, aquellos famosos caños azules que se veían por todos lados. Porque a veces hay gente que no ve lo que no quiere ver, pero las cosas se iban. Igual sé que faltaba muchísimo más, ¿no? Entonces, sé que se pierde el 40, el 45, el 50% de lo que se bombea. Entonces, si mejorando esa eficiencia para lo que se necesita para el 2045, mejorando la eficiencia y que la inversión sea esos cambios, ¿no se puede lograr eso? Bueno, es muy inteligente la pregunta. Yo, conversando con compañeros del Frente Amplio, incluso de otros partidos, planteaba que para el quinquenio siguiente la solución, por lo menos el encare y un salto importante en este tema que en la jerga interna de OCE se conoce como la RANC, es decir, el registro de agua no contabilizada. No la contabilizás porque se pierde y no llega a los hogares, no pasa por un contador. Yo creo que tiene que ser uno de los ejes centrales que se planteen para un plan quinquenal de gestión en la OCE. Y naturalmente sí, si perdemos menos, estamos en el 50% de pérdidas, cuando en el mundo los países que tienen más eficiente gestión pierden entre un 5, un 15 y un 20%, bueno, tenemos mucho para recuperar y por tanto necesitaremos producir menos. Creemos que por ejemplo, puede ser un punto de acuerdo entre los partidos. Sí, obviamente. El presidente de OCE también es sensible a esta situación, pero vamos a un tema clave, supone inversión, recursos, dinero para sustituir cañerías. Y en ese caso levantar calles además, ¿no? Levantar calles, después repavimentar, son inversiones importantes, pero si uno los piensa desde otro punto de vista, además de hacer más eficiente la gestión, puede democratizar la inversión de la OCE a todo el país, porque este es un problema que está en los 19 departamentos y que requiere de recursos. Nosotros hemos criticado que se redujo la inversión en este rubro en este periodo. También hemos criticado que se acaba de aceptar una iniciativa privada para encarar este tema, que lo que plantea es en 10 años invertir 400 millones de dólares, que sí tendría un impacto porque bajaría al entorno del 25% y eso tendría un impacto. Lo que nosotros creemos que ya OCE tendría que estarlo resolviendo hoy. Ofrecimos votar en el presupuesto, ya iniciar estas obras. Así que sí, postergaría en el tiempo, porque afortunadamente la población sigue creciendo y el desarrollo del país sigue creciendo y demanda agua, pero postergaría encarar ese tema, las inversiones que tenemos que hacer en producir más agua potable para el futuro. Está saliendo cada vez más caro, y esto es un problema del mundo, potabilizar el agua, por distintas razones. Acá las preguntas son varias entonces. Se ha hablado del arsénico por ahí que le genera pánico a la gente. Cuénteme un poquito con respecto a esto. Bueno, o de niveles de arsénico que comienzan a preocupar en algunos lugares específicos, ¿no? Hay algunos lugares donde OCE registra niveles de arsénico que hoy están por encima de lo permitido por la norma. Pero aquí hay que hacer la siguiente aclaración. Están por encima de la norma porque Uruguay decidió en 2013 llevar los niveles de exigencia a los más altos del mundo. Cuando Uruguay admitía 50 microgramos microgramos de arsénico en el agua, como hasta el día de hoy admiten nuestros países vecinos y la región, en 2013 Uruguay decidió permitir solo 20 microgramos, es decir, hacer una reducción muy importante, y se planteó un horizonte de 10 años, que en aquel momento yo estaba en el Poder Ejecutivo, parecían una eternidad, y ya llegaron, para bajar todavía la mitad, de 20 a 10 microgramos. Bueno, eso es lo que sucedió en noviembre del año pasado, y por tanto OCE ahora tiene que volver a hacer obras, como hizo en aquel momento para bajar de 50 a 20, para llevar la calidad del agua a los mayores estándares internacionales en este tema. Por lo tanto, no hay peligro para la salud humana, ya con 50 microgramos, que era lo que admitía el Uruguay, como hoy admiten nuestros vecinos, no hay peligro para la salud, pero
por cuestiones de prevención y por exigencias que está Autoexigencia, planteando, ¿no? por autoexigencia, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud y a los estándares más exigentes. Bueno, Uruguay está tratando de mejorar y creo que es una buena noticia para la población. En esto estuvimos de acuerdo, naturalmente viene planteado desde las administraciones anteriores y creemos que hay que seguir avanzando. Y me permito, enganchando con el Neptuno, plantear que este es el camino. En un tema tan importante como el agua, del cual depende nuestra vida y que es un tema estratégico en el mundo, por el cual habrá guerras, bueno, creemos que tenemos que dejar las diferencias y sentarnos en una mesa, apelar a la academia, a los que más saben, a la Universidad de la República, que por ejemplo está alertando de no avanzar en el proyecto Neptuno hasta no realizar estos estudios para no hacer una inversión millonaria en un lugar donde no podamos resolver el problema, y también convocar a todos los partidos políticos para participar de una solución que sea una solución de Estado y un acuerdo nacional, lo que lamentablemente no está sucediendo. El minuto y medio, supongo que le habrá pasado porque es fascinante el tema, le habrá pasado porque usted venía de industria, pero se metió en el tema y esto es fascinante, Es obviamente. fascinante. La última pregunta por hoy, porque hay muchos temas y vamos a volver a compartir otros programas. Hay plantaciones que vuelcan, obviamente, lo que sobra de los agroquímicos y todas esas cuestiones. ¿O se está pudiendo inspeccionar, controlar, multar? Hay un tema de la producción agrícola, pero también ganadera, ¿no? Los Sí, señor. tambos son increíblemente una de las fuentes de contaminación por los desechos de las vacas, ¿verdad? De los animales que normalmente tienen que hacerlo. Bueno, el control de esto corresponde a quien está por encima de OCE hoy, que es el Ministerio de Ambiente, que me consta que está trabajando en el tema, pero que se encuentra con el mismo tema del que hablábamos en la otra cuestión, el tema de los recursos. Los planes de manejo, por ejemplo, para mejorar los niveles ambientales en el Santa Lucía, de donde tomamos y seguiremos tomando con Neptuno, ¿no?, la mayor cantidad del agua, porque la planta del proyecto Neptuno es tan solo una tercera parte en capacidad de producción, es agua que viene del Santa Lucía. Y yo decía el otro día, preparando con los legisladores la comparecencia del ministro, bueno, el Santa Lucía, cuidarlo y su calidad de esa agua depende solo de Uruguay, ¿no? Hagamos inversiones, no solo controles, sino inversiones que permitan que los tamberos puedan tener un tratamiento de los residuos que vierten, que las plantaciones se hagan con menos agrotóxicos, que la propia OCE tenga un vertido del saneamiento con mayor nivel de tratamiento, eso es más dinero, y avancemos en esa dirección. Por el contrario, el Río de la Plata, bueno, plantea que Uruguay haga los deberes, pero también que los haga Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. Esa es otra de las dificultades que tiene el Río de la Plata. Se fue volando el tiempo. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Y a ustedes, hasta la semana que viene.